Hola y shalom mis amigos, un saludo desde Israel. El hermano Augusto de Honduras me hizo la pregunta si el pueblo judío sabe o reconoce de qué tribu cada uno de ellos pertenece. Y bueno, voy a aprovechar para explicar un poco sobre el tema de las tribus. Miren que cuando los hijos de Israel entran a la tierra prometida, Josué divide la tierra en 12 territorios. Cada tribu recibió otro territorio y se asentaron allá. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, el libro de Jueces, vemos que todo el tema de las tribus es muy relevante. Siempre se menciona un juez o una persona importante. Este pertenece a esta tribu, este pertenece a la otra tribu. Y miren que cuando estaba el pueblo en forma de tribus, ahí había muchos problemas. Miren todo el libro de Jueces. Comienza cada historia que en esos días no hay rey. ¿Por qué era tan relevante mencionar que en esos días no hay rey? Porque mientras el pueblo no tiene un reino que une todas las tribus se pelean una con la otra, no forman un ejército unido que pueden pelear contra enemigos comunes. No se puede hacer proyectos grandes, no se puede construir ciudades fortificadas, no se puede hacer proyectos de agua, proyectos de militantes, y por eso una sociedad que está dividida en tribus es una sociedad primitiva que no está desarrollada. Pueden ver hasta hoy cuando hablamos de sociedad que tiene tribus, ahí es una sociedad que no está desarrollada. Miren la India, miren África, miren el mundo árabe. Por eso cuando el pueblo ya se empieza a desarrollar, ellos piden un rey, como todo el resto de las naciones, y ahí viene Saúl, y después David, y después Salomón, y se dan cuenta que también en los días de Saúl, David y Salomón, todavía el pueblo está dividido en tribus. Es que es muy difícil cambiar la mentalidad de la sociedad, de una mentalidad de tribus a una mentalidad de reino. Eso es algo que tarda varias generaciones para cambiarlo. Pero miren que ya en los días de Salomón, ya ahí se empezó a dejar el tema de tribus. Ya ahí el pueblo empezó a cambiar. Miren que en el libro de Reyes, la primera de Reyes, capítulo 5, ahí Salomón divide el territorio de Israel, del reino, en 12 secciones, pero diferentes de las 12 tribus, ¿sí? Cada gobernador gobierna en un territorio que incluye dentro de ese gobernador, dentro de ese territorio, incluyen diferentes tribus. Entonces, el tema de las tribus ya empezó a acabar. Ya no se hablaba más, no era muy relevante. Miren que bíblicamente, espiritualmente, las 12 tribus no tienen ninguna importancia espiritual. Tal vez tiene una importancia profética, una importancia de símbolo, pero no tiene una importancia religiosa, espiritual, que es relevante al templo, es relevante a algún mandamiento de Moisés. Quiere decir que al perder una tribu su identidad, no era algo tan grave. Ahora miren, después de los días de Salomón, el reino se dividió en dos reinos, la tribu de Judá en el sur, la tribu de Israel en el norte. Miren que la tribu de Judá se incluía adentro también la tribu de Benjamín, y aunque no está escrito, les puedo decir que la tribu de Simón se asimiló adentro de la tribu de Judá. Ahora, el reino del norte ya empezó a perder su identidad como israelitas, se alejaron de Dios, como no fueron a Jerusalén, no fueron al templo, pecaban todo el tiempo, adoptaron la identidad, la cultura de las naciones que están alrededor, de los cananeos, de los moabitas, de Asiria. Y por eso cuando en el año 722, cuando los asirios llegan, destruyen Samaria y echan el reino de Israel, las 10 tribus del norte, y se van al exilio, muy rápido se asimilan entre las naciones
pierden su identidad, dejan de hablar el idioma hebreo. Muy fácil, 1, 2, 3 generaciones y ya está. Miren qué pasa con latinos que llegan a Estados Unidos, que tienen hijos y nietos allá. Los hijos y los nietos casi no hablan el español, ya hablan inglés. Y ya tal vez no reconocen o sí saben, sí tenía un abuelo que hablaba español, que es mexicano, colombiano, no sé qué. Lo mismo pasó con los israelitas. Ya era muy fácil porque ya desde antes perdieron su identidad israelita, más que todo cuando salen a tierras lejanas, cuando pierden toda conexión con el Dios de Israel. Estamos seguros que muchos de los israelitas que sí fueron fieles a Dios, al Dios de Israel, salieron de Israel, del reino del norte, se vinieron a Judá, se instalaron en Judá o en Jerusalén, y por eso eran refugiados que sobrevivieron, pero también ellos se asimilaron adentro del reino de Judá. Ahora vamos a ver, cuando uno dice judío muchas veces se confunden y dicen, judío es porque pertenece a la tribu de Judá. Pero eso no es así, ¿ok? Es verdad que el reino de Judá se llama Judá porque la tribu más dominante es la tribu de Judá. Pero miren que Saúl, Pablo, del Nuevo Testamento, él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, pero yo soy judío. Entonces, ¿cómo puede ser de la tribu de Benjamín, pero también ser judío? Cuando él dice yo soy judío, se refiere que él pertenece al reino de Judá. ¿Ok? Él es judío por el reino de Judá y no porque es descendiente de la tribu de Judá. Espero que entiendan esa diferencia. Es lo mismo que un gitano, español, italiano, judío, viven en la Argentina. Ellos tienen su identidad cultural como de otro país, pero cuando reciben ciudadanía argentina, ellos dicen, mi nacionalidad es argentina. Un colombiano que se va a Estados Unidos y recibe ciudadanía estadounidense, deja de ser ciudadano colombiano, pero no deja de ser colombiano étnicamente, culturalmente. Lo mismo con diferentes tribus que llegan al reino de Judá, se hacen judíos porque son del reino de Judá. Ahora, como no tiene una importancia espiritual, religiosa, ser parte de un reino, ser parte de una tribu, del momento que los babilonios se exiliaron también al reino de Judá, cuando vuelven los judíos de Babilonia, ellos ya no se asientan en los mismos territorios que Josué les dio cientos de años atrás. ¿Sí? No es que Ana de la tribu de Zebulún, que está mencionada en el Nuevo Testamento, ella no vivió en el territorio que pertenecía a la tribu de Zebulún, sino ella vivió en Jerusalén. Lo mismo Pablo, él nunca vivió o nunca nació en el territorio de la tribu de Benjamín, sino en Tarsos. Quiere decir que ya no era relevante el tema de las tribus, tampoco no vivía en el territorio que les corresponde. Y por último, lo que acabó completamente el tema de las tribus es el tema de los registros. Imagínense que cada uno de los israelitas que nacen tienen un registro que lo ponen en el templo y lo unen a una genealogía que prueba de qué tribu, de qué familia o de qué descendencia eres. Ahora, Mateo y Lucas, ellos fueron al templo para buscar la genealogía de Yeshua, para probar que ellos me refiero a los padres de Yeshua, son descendientes del rey David. Pero en el año 70 el templo fue destruido y fue quemado. Esos registros desaparecieron. Y el pueblo de Israel, que igual no le dio mucha importancia en guardar su identidad de tribu,
ya perdió cualquier prueba para decir yo soy de esta tribu o soy de la otra. La única tribu que sí se mantuvo, y eso es muy importante lo que voy a decir, es la tribu de Leví, porque lo que pasa es que el resto de las tribus, las 12 tribus, ya se asimilaron uno con el otro, ¿ok? Porque no hay una ley que dice que no se pueden casar uno de esa tribu y uno de la otra tribu. En cambio, la tribu de Leví, como fueron elegidos para servir a Dios en el templo, y el pueblo judío sabe que si la tribu de Leví pierde su identidad en el futuro, cuando se va a construir el templo, ya no va a haber quien pueda servir en el templo, porque eso pasa de genética y no de que se puede elegir uno, sino es nada más hay que nacer de esa tribu. Yo soy de la tribu de Leví, por ejemplo. ¿Cómo yo lo sé? Porque adentro de las sinagogas, a través de los años, ponían sillas apartadas para los que son de la tribu de Leví. Y ustedes saben que adentro de la tribu de Leví está la familia de Aarón, que eran los sacerdotes del templo. En hebreo se dice Cohen, ¿sí? Entonces, adentro de la tribu de Leví está también Cohen. Me imagino que conocen muchos judíos que tienen apellido Cohen. Cohen significa sacerdote. Entonces, en la sinagoga están sentados los de Israel, la sección de Israel, luego los levitas que están más cerca al púlpito, y después están los sacerdotes que están en el frente del púlpito. Cuando hacen la oración, siempre piden que un sacerdote suba al púlpito y haga la oración. Si no hay un Cohen, entonces piden un levita, y si no hay un levita, bueno, el resto del pueblo de Israel. Entonces hoy, ninguno en el pueblo, del pueblo judío, sabe de qué tribu es, ¿sí? Zebulún, Efraín, Naftalí, Judá, no existe tal cosa. La única tribu que sabe de qué tribu es la tribu de Leví, y los sacerdotes, el Cohen, que es ahí, entonces está dividido Israel, Leví y Cohen. Si hay algún judío que dice yo soy descendiente de Judá o yo soy descendiente de Efraín, no le crean, ¿ok? No le crean porque no se probó científicamente, no existe tal cosa que un registro sobrevivió más de 2000 años. El único registro de genealogía que nosotros tenemos que sobrevivió del templo es nada más la genealogía de Yeshua, de Mateo y Lucas. Hay un rabino que se llama Rabbi Milubavitch, que muchos de los discípulos de ese rabino que vivió en Brooklyn, Nueva York, creen que él es el Mesías. Ellos dicen que él fue descendiente de David. ¿Cómo lo prueban? Bueno, dicen él fue el descendiente de otro rabino, se llama Baal Shem Tov, y ese Baal Shem Tov fue descendiente de otro rabino y así lo van diciendo que va más atrás, hasta que llega al rey David, ¿sí? Pero ¿cómo pueden probar que realmente este es descendiente de David o no? No se sabe. No se sabe en ningún texto judío está escrito de quién es, dónde y de qué tribu. Espero que era claro la respuesta que les di. Les deseo paz en el nombre del Señor. Shalom.